bienvenidos al canal de finanzasymarketing.com, consultor online. Les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. En este video vamos a continuar con el curso de Introducción a la Dirección Financiera. Así que comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el tema 5, la política de endeudamiento, teoría de la estructura de capital. Bien, sobre la teoría de la estructura del capital, lo que vamos a ver es el teorema de Modigliani y Miller. Estos dos investigadores han llegado a una conclusión sobre las teorías de la valoración de las empresas, ¿vale? Aquí empezamos con los primeros enunciados. En ausencia de impuestos, una compañía valdrá lo mismo si se financia con capital propio totalmente o si está en parte apalancada, es decir, con deuda. Y por otro lado tenemos que, habiendo impuestos, una compañía apalancada valdrá lo mismo que si se financia íntegramente con capital propio más el valor actual de los ahorros fiscales futuros. Vale, esto lo vamos a desarrollar sobre el final del tema, así que bueno, con más detalle. Vamos a empezar entonces por los supuestos en los que se basa esta teoría. Vale. Supuesto 1. No hay asimetría en la información de los agentes. Es decir, tanto socios como acreedores tienen exactamente el mismo nivel de información. 2. No se tienen en cuenta los costes de quiebra. ¿Vale? 3. No hay costes de las transacciones, ni de deuda ni de acciones. Es decir, no hay comisiones de intermediación. Los particulares y las empresas pueden pedir prestado a los mismos tipos de interés. Y en el caso de tener en cuenta, en el punto 5, en el caso de tener en cuenta los impuestos, estos afectan a beneficios después de intereses. Vamos a ver, salvo el supuesto 5, todos los demás es absolutamente difícil encontrarlos en la realidad. Con lo cual podríamos decir que todo lo que es, todas las diferencias de valor que puedan existir en una compañía vendrán dados por estos aspectos, ¿vale? Si los agentes tienen esta información, los costes de quiebra que siempre existen a medida que aumenta la deuda, comisiones por compra de deuda y compra de acciones siempre va a haber, y los particulares raras veces se pueden endeudar al mismo tiempo de interés que las empresas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejamos como un análisis posterior. Vamos a ver. El teorema se basa en dos proposiciones. La primera con respecto al valor de la empresa y la segunda con respecto a la rentabilidad, como lo vimos aquí en estos dos enunciados, ¿vale? Y luego habla de un entorno sin impuestos, ¿vale? Y de un entorno con impuestos. Entonces vamos a ver el análisis de cada uno. Vamos al primer cuadrante, donde dice proposición 1, sin impuestos. Vale, aquí vuelve a aparecer lo que estuvimos analizando antes, en el tema de apalancamiento, donde vemos una reestructuración de una empresa financiada íntegramente con capital propio y luego con capital, parte con fondos ajenos, ¿no? Entonces, aquí hay un cuadro de los datos donde vemos número de acciones, 100.000 a un precio por acción de $10, valor de mercado de las acciones, 1.000.000. ¿Vale? Y aquí un escenario, ¿vale? Planteado como normal y luego si hay depresión o si hay auge. Entonces, en estos escenarios tenemos diferentes resultados, ¿vale? Diferente beneficio por acción
y diferente rentabilidad de las acciones. ¿Vale? Si nos centramos en el estado normal, vemos como los resultados operativos eran de 125.000, el beneficio por acción de $1,25, es decir, el 12,5 de rentabilidad. Son los mismos números que vimos en el tema del apalancamiento. Ahora bien, después de hacer la reestructuración nos encontramos con que los resultados operativos siguen siendo 125.000, los intereses 50.000, beneficio después de intereses 75.000 y beneficio por acción 1,50, teniendo una rentabilidad del 15%. Ahora bien, sin recesión, bueno, así en el estado, en el escenario normal, eh, es cierto que con deuda el beneficio por acción mejora. Pero, como dice aquí, no hay nada que el accionista no pueda hacer ya para igualar la situación posterior. ¿Por qué? Porque él puede pedir otros $10 más prestados y adquirir otra acción. Por lo que con sus mismos $10 invertidos más el préstamo, podrá tener dos acciones e igualar el beneficio por acción después de una reestructuración. Además, si bien el beneficio por acción aumenta a 1,5, al haberse duplicado el riesgo, los accionistas ya no se contentan con un 2,5% adicional al tipo de interés del 10%, querrán un 5%, con lo cual se forzará la situación a que se pague un 1,5 por acción. En definitiva, un accionista puede pedir prestado 10 euros para comprar una acción adicional, por la cual va a tener un 12,5% de rentabilidad. Pero de ese 12,5% de rentabilidad le tendrá que ceder un 10% a quien le presta, con lo cual obtiene un 2,5% de resultado adicional. Y ese 2,5 más el 12,5 que tiene de rentabilidad de la primera acción, obtenemos el 15% del que estábamos hablando. Por eso es que se dice que da igual si está financiada con deuda o no, el valor de la empresa seguirá siendo el mismo. Vale, como lo dice aquí abajo, en condiciones ideales de financiación y de mercado, el valor de la empresa no se ve afectado por su estructura de capital. ¿Vale? Ahora vamos al entorno con impuestos. ¿Vale? Proposición 1 con impuestos. Si el ahorro fiscal es perpetuo, utilizamos la fórmula de perpetuidad para calcular su valor actual. ¿Vale? Bueno, en definitiva terminamos con que el ahorro fiscal anual se tendrá que dividir por la rentabilidad de la deuda. ¿Vale? Si seguimos desmenuzando la fórmula, llegamos a que el valor actual de los ahorros fiscales va a ser igual al tipo impositivo multiplicado por la deuda. Aquí vemos en la tabla como beneficios, o sea, resultado operativo esperado de $125.000, con deuda cero o con deuda de 500.000. Vemos como intereses no se pagan en este caso y en este caso se pagan 50.000. El beneficio antes de impuestos queda de 125.000 en un caso y 75.000 en el otro. Se calculan los impuestos, 43.750 y 26.250, y con esto obtenemos un beneficio después de impuestos de 81.520 contra 48.750. Y aquí vemos cómo la suma de intereses de la deuda más el beneficio después de impuestos se ve claramente superior en el caso de que la empresa esté endeudada. Es decir, se remunera a ambas fuentes de financiación, tanto la deuda como el capital, y
la remuneración que se obtiene en conjunto es mayor. ¿Vale? Y aquí tenemos en la gráfica cómo el valor de mercado de la empresa se va incrementando a medida que aumenta la deuda. ¿Por qué? Por el valor actual del ahorro fiscal por intereses. ¿Vale? Esto mismo calculamos aquí arriba. Aquí nos dice, la empresa apalancada solo tendrá un mayor valor equivalente al ahorro fiscal por el hecho de estar endeudada. Es decir, el concepto de la proposición es el mismo. Lo único que, como sabemos que fiscalmente la deuda es como si estuviera subvencionada, a medida que aumentemos la deuda, vamos a tener un mayor valor de la empresa. ¿Vale? Ahora bien, esto, insisto, están hablando de que los costes de quiebra no se tienen en cuenta. Pero la realidad, como sabemos, es que si la deuda sigue en aumento, los intereses comenzarán a subir y cuando suban los intereses van a ir a atentar contra el beneficio, con lo cual al final esto tiene un límite, ¿no? Bueno, con respecto a la proposición 2 relativa a la rentabilidad, vamos primero al entorno sin impuestos. Vemos como suponiendo la compra de toda la empresa, su capital y su deuda, la rentabilidad de los activos será igual a la rentabilidad de la deuda multiplicada por el cociente de la deuda sobre el valor de la empresa, ¿vale? Más la rentabilidad del capital propio multiplicada por el cociente de los fondos propios sobre el valor total de la empresa. Vale, entonces nos encontramos con que la fórmula, aquí hay un error, están invertidos los factores, pero digamos que el ratio sería 0,5 por 0,10 de rentabilidad. 0,5 de este cociente multiplicado por 0,15 de la rentabilidad del capital propio. Esto nos da que la rentabilidad de los activos, es decir, la rentabilidad de la inversión, es del 12,5%, tal cual lo que venimos calculando permanentemente. Redondeando la fórmula nos encontramos con que la rentabilidad del capital propio es igual a la rentabilidad de los activos más la deuda sobre los fondos propios multiplicado por la rentabilidad de activos menos la rentabilidad de la deuda. Y estableciendo esta relación nos dice que la rentabilidad esperada del capital propio aumentará cuanto más apalancada esté la empresa. ¿Vale? Cuanto más deuda haya, mayor será la rentabilidad del capital propio. Insisto, esto siempre en este escenario planteado con esta hipótesis donde no tenemos en cuenta los costes de quiebra. Cuando tenemos en cuenta los costes de quiebra, esto se rompe. Ahora vamos entonces a la proposición 2, también sobre la rentabilidad y con impuestos. Vale, y aquí nos encontramos, con respecto a la fórmula, nos encontramos con que es similar, es la misma fórmula, nada más que vamos a multiplicar por 1 menos el tipo impositivo, por lo que afecta a los intereses. ¿Vale? Cuando venimos a la gráfica vemos cómo lo que antes teníamos como un 10% de coste de la deuda, este 10% se ve alterado por el tipo impositivo, con lo cual en lugar de ser un 10 pasa a ser en torno a un 6,5, ¿vale? Y como pasa a ser de un 6,5, al aumentar la deuda, obviamente ya vimos que la rentabilidad del capital propio también aumenta, pero si tenemos en cuenta que los intereses estarían subvencionados,
en realidad no se está reduciendo el coste medio del capital ponderado. Fíjense cómo tenemos el coste medio del capital ponderado en 9,85, ¿vale? Cuando veíamos antes que teníamos un 12,5 de capital propio y un 10% de deuda. Como lo dice aquí, el coste del capital medio ponderado disminuye por el hecho de que el Estado subvenciona indirectamente el endeudamiento. Ahora bien, pasamos a ver lo que es la insolvencia financiera. Veamos. La empresa tiene un valor de mercado, ¿vale? Y este valor se ve incrementado por el valor actual de los ahorros fiscales por intereses, ¿vale? Pero vimos cómo a medida que subía el nivel de deuda, los intereses que nos iban a exigir iban a ser mayores. Entonces, el valor de los ahorros fiscales por intereses comienza a verse deteriorado por el pago en sí de los intereses excesivos, ¿vale? Por eso hay un punto máximo que se alcanza, que sería el valor máximo de la empresa, que tiene que ver eh, con el nivel óptimo de endeudamiento, ¿vale? Es decir, donde esta curva representa el valor de la empresa apalancada y aquí donde alcanza su punto máximo es donde si nosotros incrementamos más la deuda, lejos de aumentar el valor de la compañía, lo haremos reducir, porque el pago que haremos por intereses no se verá, adicionales, no se verá compensado por el ahorro fiscal, ¿vale? Y es aquí donde comienzan a operar los costes de insolvencia financiera. Aquí debajo está la fórmula que determina la curva esta que está más oscura. Representa. De aquí surge la teoría del equilibrio. Vale, aquí nos dice, con niveles moderados de deuda, la probabilidad de insolvencia financiera es mínima y por ello predominan los ahorros fiscales de la deuda. Pero existe un punto donde la probabilidad de insolvencia financiera aumenta rápidamente con el endeudamiento adicional y los costes potenciales de la insolvencia alcanzan una proporción sustancial del valor de la empresa. El nivel óptimo teórico se alcanza cuando el valor actual del ahorro fiscal debido al endeudamiento adicional queda compensado por el aumento del valor actual de los costes de insolvencia que este endeudamiento adicional supone. Ese coste de insolvencia viene dado por los intereses, y entonces aquí hablamos que el punto máximo se alcanzará donde el ahorro fiscal marginal sea igual al coste de insolvencia marginal. ¿Vale? Es decir, que lo que nos ahorremos fiscalmente por, por aumentar un punto más la deuda represente el mismo número que el coste de insolvencia marginal. Ahora bien, como dice aquí, se conforman y resumen en un mayor tipo de interés exigido por los prestamistas. Es decir, el coste de insolvencia no está escrito, digamos, como tal. Se transforma en un interés mayor, ¿vale? A mayor apalancamiento, mayor riesgo de insolvencia. Obviamente, cuanto más deuda, más porcentaje de deuda esté financiando riesgo de insolvencia habrá. Y bueno, como dice aquí, tiene básicamente dos componentes implícitos. El coste de insolvencia tiene como componentes a la pérdida por toma de decisiones erróneas en situación comprometida y honorarios, pérdidas y otros gastos derivados de la quiebra efectiva. Es decir, ¿qué sucede con esto? Que las empresas que están demasiado comprometidas con un nivel de deuda excesivo, lo que van a tratar de hacer
es tomar, a ver, van a tratar de hacer, eh, buscan rentabilidad a toda costa para poder salir de esa situación. Y en la búsqueda de esa rentabilidad mayor, lo más probable es que asuman riesgos mayores, ¿vale? Con lo cual, esto puede deteriorar aún más la situación. Y luego, por el otro lado, tenemos los, como dice aquí, honorarios, pérdidas y otros gastos derivados de la quiebra efectiva. Si realmente la empresa definitivamente quiebra, habrá que pagar honorarios a abogados, a auditores, etcétera, etcétera. Vale. Y además, obviamente, no recuperar parte de la inversión o no recuperar la inversión completa, ¿vale? Entonces, estas dos cosas son los componentes de los costes de insolvencia, que como dije, son implícitos, ¿no? Están recogidos en un tipo de interés mayor. Si les ha gustado el video, den un like y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar informados de las nuevas publicaciones del canal. Para conocer más sobre nosotros, les invito a visitar nuestra página web, donde podrán contactarnos y contratar nuestros servicios. Un saludo.